Bienvenidos a este programa realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero, que se ofrece dentro del canal El Comentario y también en las principales plataformas de podcasts. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno que absolutamente todos conocemos, que muchos consumimos, aunque a veces lo hagamos a escondidas, pero que rara vez nos detenemos a analizar con la profundidad que merece. Hablamos de la prensa rosa o la prensa del corazón, pero no vamos a debatir sobre los chismes de la semana, sino sobre algo mucho más oscuro, complejo y, francamente, urgente, sus límites. ¿Hasta dónde es legítimo escarbar en la vida de alguien para satisfacer la curiosidad pública? ¿Existe realmente una frontera entre el derecho a la información y la invasión brutal de la intimidad? Es una pregunta que incomoda profundamente porque nos obliga a mirarnos al espejo como sociedad. Siempre es mucho más fácil señalar al fotógrafo que está escondido en los arbustos con un teleobjetivo o al periodista que lanza una pregunta hiriente en medio de la calle, pero olvidamos convenientemente que toda esa maquinaria gigantesca existe porque hay millones de ojos dispuestos a consumir esa imagen o ese titular. El límite de la prensa rosa no es solo una cuestión de ética periodística o de códigos legales, es un termómetro exacto de nuestra propia moralidad. La verdadera pregunta es, ¿en qué momento dejamos de ver a una persona de carne y hueso y empezamos a verla exclusivamente como un producto de entretenimiento? Exacto, la deshumanización. Creo que ese es el punto de partida perfecto para esta charla. Porque, si lo pensamos bien, la fama parece venir acompañada de un contrato social, no escrito, que dicta que tu intimidad ya no te pertenece, como si el éxito justificara perder los derechos más básicos. Pero, ¿realmente es así? Me pregunto si hemos normalizado tanto el escrutinio ajeno que ya ni siquiera somos capaces de reconocer cuándo se ha cruzado una línea roja inaceptable. ¿Qué dice la ley frente a esta voracidad? La ley intenta poner barreras, por supuesto. Hablamos del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Pero hemos cruzado tantas líneas rojas que ya ni siquiera vemos el color. Piensa en esto como si fuera una casa de cristal. Al principio, la celebridad invita al público a mirar por la ventana del salón. Es parte del juego, de la promoción de su nueva película o de su disco. Pero luego, la prensa decide que el salón no es suficiente. Quieren ver el dormitorio, quieren ver el baño y si pueden van a rebuscar en la basura del jardín. Y la justificación siempre es la misma. Ellos lo eligieron al hacerse personajes públicos. Pero vender una parcela de tu vida profesional o incluso personal no equivale a subastar tu alma entera ni a renunciar a tu dignidad. Esa metáfora de la casa de cristal es brillante y muy visual, y me lleva a pensar en cómo ha evolucionado todo esto, porque hace unas décadas la prensa del corazón era casi un escaparate aspiracional. Veíamos bodas de la realeza, vestidos de alta costura, exclusivas muy cuidadas en mansiones perfectas. Había una especie de respeto reverencial. Sin embargo, hoy vemos portadas que destrozan reputaciones basándose en rumores no confirmados, o que muestran a figuras públicas en sus momentos de mayor vulnerabilidad, llorando, sufriendo una crisis o enfrentándose a una enfermedad. ¿En qué momento se torció este camino? ¿Por qué el dolor ajeno se volvió más rentable que el glamour? Se torció cuando la industria descubrió que la imperfección y la miseria generan mucha más adicción que la perfección. El ser humano tiene una fascinación casi biológica por la tragedia. Ver a alguien que aparentemente lo tiene todo, dinero, belleza, éxito, fama, tropezar, equivocarse o sufrir, genera un extraño y perverso alivio psicológico en las masas. Es como si las miserias de los ricos y famosos validaran nuestras propias vidas ordinarias y llenas de problemas. Somos como los emperadores en el Coliseo romano, bajando el pulgar desde la grada. La prensa rosa moderna es simplemente el intermediario eficiente que nos sirve ese consuelo en bandeja de plata sin que tengamos que mancharnos las manos. Es un mecanismo de compensación brutal. Básicamente decimos, tú eres rico y famoso, pero mira, tu vida es un desastre, te engañan, lloras en la calle, eres tan miserable como yo. Es casi un castigo social por haber destacado por encima de la media. Pero claro, cuando esto se lleva al extremo, las consecuencias son devastadoras. Hemos visto casos trágicos a lo largo de la historia reciente, figuras públicas cuya salud mental ha sido literalmente triturada por el acoso mediático constante, persecuciones a tan alta velocidad en coche, campamentos de fotógrafos en la puerta de una casa durante meses, acoso a familiares. ¿Cómo es posible que justifiquemos esa violencia psicológica sistemática bajo el noble paraguas de la libertad de expresión o el derecho a la información?
No se puede justificar moralmente de ninguna manera, pero se normaliza mediante una narrativa muy perversa. Nos convencemos a nosotros mismos de que el famoso es invulnerable. Creemos que su dinero les sirve de escudo contra el sufrimiento o que sus lágrimas son simplemente parte de una actuación. Y lo más hipócrita de todo es la reacción social frente a la tragedia. Cuando alguien finalmente colapsa bajo esa presión, la sociedad se rasga las vestiduras, publica mensajes de apoyo, se lamenta profundamente durante un par de días y a la semana siguiente vuelve a consumir exactamente el mismo veneno con otro protagonista diferente. Es un ciclo infinito de depredación seguido de una falsa amnesia moral. Y ahora, para añadir una capa más de complejidad a este laberinto, tenemos que hablar de las redes sociales, porque antes la prensa rosa era el único puente, el único intermediario entre la celebridad y el público. Hoy, las propias figuras públicas exponen su intimidad de forma voluntaria en Instagram, en TikTok, en X. Comparten sus desayunos, sus crisis de pareja, sus partos, sus diagnósticos médicos. Esto me hace plantearme una duda muy razonable. Si tú mismo abres la puerta de tu casa de cristal de par en par y cobras por ello, ¿tienes luego autoridad moral para quejarte de que alguien entre sin permiso a mirar lo que no querías enseñar? ¿Han desdibujado las redes sociales ese límite hasta hacerlo completamente invisible? Ese es, sin duda, el gran dilema de nuestra época actual. Las redes sociales han creado una peligrosa ilusión de control. La figura pública cree que controla la narrativa de su vida porque es ella quien decide qué foto publicar y qué filtro usar, pero en realidad está alimentando a una bestia que es insaciable por naturaleza. Al mercantilizar su propia intimidad, establecen un precedente legal y ético muy complejo. Le están gritando al mundo: mi vida privada es contenido consumible, y cuando la prensa rosa toma ese contenido, lo retuerce o decide investigar justo lo que no se publicó para buscar la contradicción, la defensa se debilita enormemente, pues es extremadamente difícil exigir respeto por tu privacidad los martes cuando monetizaste tu intimidad los lunes. Claro, se convierte en un arma de doble filo espectacular. Juegas con fuego y te sorprendes cuando te quemas. Pero incluso aceptando esa premisa, creo firmemente que deberíamos ser capaces de trazar una línea innegociable. El hecho de que un cantante comparta una foto de sus vacaciones en la playa no autoriza a un enjambre de paparazzi a perseguir a sus hijos pequeños a la salida del colegio. Hay un daño colateral inmenso del que casi no se habla. Pienso en las familias, en los amigos, en el entorno de estas personas que jamás pidieron ser famosas ni firmaron ese contrato invisible. El límite debería estar, como mínimo, en la protección absoluta de terceros vulnerables, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, y me alegra que toques ese punto porque es fundamental. Los menores de edad deberían ser una línea roja, infranqueable, una zona desmilitarizada absoluta en este juego mediático. Sin embargo, a menudo vemos la hipocresía de las revistas, pixelan el rostro de un niño para cumplir estrictamente con la ley, pero en el texto exponen todos los detalles íntimos de su vida, la ubicación de su colegio, los problemas de divorcio de sus padres, sus traumas. El daño psicológico a esos niños a largo plazo es incalculable, y esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda y dolorosa sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, si estamos dispuestos a sacrificar la estabilidad emocional de un niño en el altar del entretenimiento de la tarde. Pues, ¿qué dice eso realmente de nuestra empatía colectiva? Dice que estamos anestesiados, profundamente desconectados, que el consumo rápido, voraz y constante de información nos ha arrebatado la capacidad de ver la humanidad en los demás. Los hemos convertido en avatares, en personajes de una telenovela infinita, y esto me genera mucha inquietud de cara al futuro. Me pregunto si hay vuelta atrás, si estamos llegando a un punto de saturación donde la gente dirá basta, o si, por el contrario, con la llegada de la inteligencia artificial, los deepfakes y la tecnología de vigilancia, la invasión a la privacidad será aún más extrema, sofisticada y perturbadora en los próximos años. Me temo que el escenario más realista es el segundo. Vamos hacia una era de hiperexposición sin precedentes. Con la tecnología actual, ni siquiera hace falta que un periodista te persiga físicamente por la calle. Tu propio teléfono, tus datos de navegación, tu rastro digital ya cuentan una historia íntima que puede ser fácilmente manipulada, empaquetada y vendida al mejor postor. El límite de la prensa rosa se va a fusionar inevitablemente con el límite de la privacidad digital a nivel global.
Ya no será solo un problema exclusivo de actores o cantantes, será un problema de todos nosotros. Llegará un momento, y ya estamos viendo destellos de ello, en que cualquier ciudadano anónimo pueda ser convertido en el protagonista involuntario de un circo mediático temporal por un simple error, un malentendido o un video viral sacado de contexto. El panóptico del que hablaba el filósofo Michel Foucault ya no es una prisión de piedra con un vigilante en el centro, es Internet, y nosotros somos trágicamente los guardias y los prisioneros al mismo tiempo. Es una visión escalofriante, pero tremendamente lúcida y necesaria. Fíjate cómo empezamos hablando de las revistas del corazón en las peluquerías, y hemos terminado dándonos cuenta de que la prensa rosa es, en realidad, solo el síntoma más visible y ruidoso de una enfermedad mucho mayor, nuestra incapacidad crónica para respetar el espacio sagrado del otro. Hemos convertido la intimidad, el bien más preciado que tenemos, en una simple moneda de cambio, en clics y en visualizaciones. Y el precio que estamos pagando, sin darnos cuenta, es nuestra propia humanidad y nuestra empatía. Así es. Al final del día, el límite definitivo no lo va a poner una nueva legislación, ni un juez en un tribunal, ni siquiera los propios medios de comunicación o los periodistas. El límite real, el único que verdaderamente funciona, solo puede establecerse en la conciencia individual de cada persona que, frente a un titular morboso, una foto robada o un vídeo filtrado, decide no hacer clic, que decide no comprar la revista, que decide no reenviar el mensaje por WhatsApp, que decide no participar en el circo del dolor ajeno. La privacidad de los demás, y en última instancia la nuestra propia, solo estará a salvo el día en que dejemos de encontrar entretenimiento en su destrucción. Una reflexión final absolutamente perfecta para cerrar este círculo. Nos quedamos con esa idea poderosa. El verdadero poder sobre los límites de la prensa rosa está en el clic que no damos, en la revista que ignoramos, en la empatía que decidimos ejercer activamente cada día. El límite no está ahí fuera en las redacciones, está en nosotros mismos. Contenido. Creado por Agustín Sancho. Cubero, para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete, dale me gusta y comparte si te ha gustado, así me apoyas para seguir creando contenidos. Muchas gracias.